Qué bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando acerca de Jesús y el niño dadivoso. Lucas 9:17 dice: y comieron todos y se saciaron, y alzaron lo que les sobró, 12 canastos de pedazos. La narración de Lucas se centra en un verdadero milagro. Es un relato sencillo, sin adornos y enmarcado en un lenguaje directo. Eso no nos debe hacer olvidar lo grandioso de este milagro. Cuando el día comenzaba a declinar y caía la tarde, los apóstoles se preocupaban. Ellos estaban centrados como siempre en las cosas terrenales. Se acercan los 12 a Jesús de manera presuntuosa y casi impertinente y le dicen: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Ellos querían que el Señor dispersara a la multitud antes que se hiciera tarde, porque según le informaron estaban en un lugar desierto. No quiere decir un lugar seco y árido, sino un lugar despoblado. La noche se avecinaba y no había un lugar donde la multitud pudiera adquirir comida. La preocupación de los apóstoles volvió una vez más a exhibir su falta de fe. Ellos se estaban desconectando de todos los milagros que presenciaron y de los milagros que ellos mismos habían realizado en el capítulo anterior en la gira de predicación que acababan de concluir. Además, ellos deberían haber recordado que de manera milagrosa Dios había provisto comida para Israel en el pasado. Solo tenían que recordar el maná. Pero en lugar de confiar en Jesús para tratar con esa necesidad que era evidente, los apóstoles solamente pensaron en una solución humana, y la respuesta de Jesús fue: dadles ustedes de comer. Al parecer estaba alejado de la realidad. A ellos les debió haber sonado como asombro, les habrá causado sorpresa y protestaron: Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Andrés, anticipando el problema, había hecho un inventario de la comida que había en la multitud. Entonces, de alguna manera sarcástica, los apóstoles añadieron: a no ser que vayamos y nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y tal vez para seguirles el juego, el Señor le preguntó al Felipe: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Espantado, Felipe le respondió: 200 denarios, que era casi el salario de un año para un trabajador común, no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco de pan. Como lo anota Lucas, eran como 5,000 hombres. Si se incluían a las mujeres y a los niños, tal vez habría entre 20 y 25,000 personas presentes. Los 5 panes y los 2 pequeños pescados secos obviamente estaban destinados a ser una protesta, sino una burla a la solicitud del Señor. El asombro de los apóstoles se debió haber convertido en conmoción cuando el Señor les dijo: háganlos sentarse en grupos de 50 en 50. Pero la pregunta obvia que sin duda surgió es: ¿qué les vamos a servir? Los apóstoles acababan de decirle a Jesús que no tenían nada para alimentar a toda esa gente, y a pesar de sus recelos, los discípulos obedecieron al Señor y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Una vez sentados, el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y al estar orando, Jesús estaba reconociendo a Dios como su fuente de toda provisión. Estaba haciendo lo que cualquier padre judío haría en una comida, y partió los panes y los peces. Pero a diferencia de lo que cualquier padre hubiera hecho, se los dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. No había duda alguna en cuanto a la fuente de esos alimentos, pues era obvio que todos habían visto que se estaba creando algo desde las mismas manos del Señor. Las personas no recibieron simplemente una pequeña merienda, sino que como la gracia de Dios, que es abundante, comieron todos y se saciaron. Las personas comieron hasta quedar satisfechas. Hay algunas cosas importantes que podemos aprender de esta historia. Mientras servimos al Señor, siempre habrá necesidades físicas que tendremos que llenar. Todos tenemos que comer, beber, protegernos del ambiente. Dios nos ha dado cuerpos físicos que tienen necesidades que hay que llenar, así que deben funcionar. No llegaremos muy lejos en servir, evangelizar y discipular si no nos alimentamos.
Pero la segunda cosa que podemos aprender es que difícilmente podremos llenar las necesidades de todas las personas. En nuestro servir nos toca ayudar al prójimo y a nuestros hermanos en la fe. En la mayoría de los casos, las necesidades de otros serán demasiado grandes para nosotros. Quizá podamos ayudar a algunas personas, pero ¿a todas? La tercera cosa que podemos aprender es que Dios desea que le confiemos nuestro todo. Él sabe las necesidades que hay y que son demasiado grandes para nosotros. Él no espera que nosotros las llenemos. Lo que Él desea es que nos pongamos en sus manos para que Él supla las necesidades. Si Él tiene el poder para tomar lo nuestro y multiplicarlo y llevar a cabo su voluntad, quiere que confiemos plenamente en Él. En conclusión, es humanamente imposible que discipulemos a las naciones, pero Dios nos está pidiendo que cumplamos humanamente la gran comisión. Él nos ha dado una visión y quiere que nos entreguemos completamente a Él, siendo obedientes a dicha visión. Y al ser obedientes a la visión, Él tomará lo poquito nuestro y lo multiplicará y llevará a cabo la gran comisión. Y el milagro del niño dadivoso se repetirá. Que el Señor te bendiga.